Buenos días, tardes o noches. Venimos a compartir el proyecto de la asignatura de métodos médicos impartido por el profesor David Antonio Morales Barrera, conformado por los integrantes entre José Claudio Belén y Esquivel Castillo Adriel Javier. El actual proyecto tiene como objetivo el hacer una especie de repaso de los métodos que se dieron durante el semestre en la asignatura de métodos numéricos en la Facultad de Ingeniería UADY. El caso es de que serán explicados de forma breve y al mismo tiempo también será mostrado un ejemplo de cada método. En ciertos métodos serán confirmados o probados o se da el uso de códigos en Python para corroborar o realizar dichos métodos de forma más fácil. Este es el video del proyecto final de métodos numéricos curso agosto-diciembre. En la unidad 1, Introducción a los métodos numéricos, vimos sucesiones finitas e infinitas, criterio de Cauchy, serie de Maclaurin, serie de Taylor y errores en cálculos numéricos. ¿Qué son las sucesiones? Como saben, las sucesiones son una secuencia de números u otros objetos matemáticos. Las sucesiones finitas es una lista de números ordenados que tiene un primer y un último término. La diferencia entre las sucesiones finitas e infinitas es que las infinitas igual son una lista de números ordenados que sí tienen un primer término, pero no tienen término final o último término, porque como su nombre lo dice, es infinito. Entonces, vamos a empezar con el criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy, como se muestra en la presentación, establece que una sucesión de números reales o complejos converge si y solo si sus términos se acercan entre sí a medida que avanzamos en la sucesión. Quiere decir que mientras la diferencia entre los términos se vuelva pequeña, o sea, igual a 0, entonces sí se converge esta sucesión. Al final de esta presentación van los ejemplos. Bueno, no, se puede cortar eso, ¿no? X. Serie de Maclaurin y serie de Taylor. Bueno, la serie de Taylor y la serie de Maclaurin ambas sirven para aproximar una función en un punto. O sea, la serie de Maclaurin y serie de Taylor son utilizadas para aproximar funciones complejas. La serie de Taylor, que es la que está aquí arriba, es una serie de potencias que se utiliza para aproximar una función f de x en un punto x igual a 0. Y la serie de Maclaurin es igualmente una serie de potencias que se utiliza para aproximar una función f de x en un punto x igual a, o sea, cualquier valor. Ok, tenemos errores en cálculos numéricos. Error por redondeo se refiere a, como sabemos, nosotros solemos hacer cálculos y redondeamos, a veces por 2, 3 decimales, redondeamos para que nos quede un número entero, se podría decir. Pero estos errores, o sea, al final, como no se toman en cuenta realmente los números tal cual, pues van arrastrando errores. El error de truncamiento es lo mismo, son errores truncados. Quiere decir que en una sucesión, en donde termine o se detiene, cuando ya hay un término determinado. Luego tenemos el error absoluto y el error relativo. El error absoluto, como vimos durante el curso, es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Y el error relativo es el error absoluto entre el valor real. Y por último, la propagación de errores. ¿Qué quiere decir la propagación de errores? Es simplemente el estudio de las mediciones que se hacen en una sucesión o en algún resultado, que al final se van arrastrando y afectan los resultados finales. En la unidad 2, solución de ecuaciones trascendentales y polinomiales. Vimos el método de bisección, método de falsa posición, método de Newton-Raphson, métodos avanzados e interpolación. Cabe recalcar que en esta unidad estos métodos mayormente se usaron para encontrar las raíces de ecuaciones trascendentales. En el caso de interpolación, que son 3 métodos, que es el interpolación lineal, métodos de Newton y Lagrange, es para resolver problemas. Vamos a empezar con el método de bisección. El método de bisección es un algoritmo numérico para encontrar raíces de funciones reales en un intervalo a y b. Básicamente lo que dije, lo que vimos en esta unidad era para ver, encontrar raíces en estas ecuaciones. Entonces es el método de bisección, el método de falsa posición, el método de Newton-Raphson y los métodos avanzados, que son el método de Tartaglia, que es utilizado para encontrar raíces de ecuaciones cúbicas, y el método de Ferrari, utilizado para encontrar raíces de ecuaciones cúbicas y cuárticas. Interpolación. Esta es la fórmula de interpolación lineal. La interpolación lineal se utiliza para estimar el valor de una función en un punto intermedio entre dos puntos conocidos. Lo mismo pasa con el método de Newton. Nos dan una tablita, es lo mismo. Nuestros puntos
A y B, se podría decir, o X, Y, pero como mencioné, son para estimar el valor de una función en un punto intermedio entre dos puntos conocidos. Y por último tenemos el método de Lagrange, que esta es toda su fórmula. Vamos a usar el criterio de Cauchy para determinar si la sucesión es convergente o divergente. La sucesión es esta que está aquí, 1, 1 tercio, 1 quinto, 1 séptimo, 1 noveno. Nosotros generamos los primeros, bueno, ya que tenemos la sucesión, la ponemos aquí, como pueden ver en programación. Hay que calcular, obviamente, por medio de la fórmula, qué tanto está avanzando en la sucesión, si se está sumando, si se está restando, si es una multiplicación, si los términos, no sé, están sumando, restando, es una doble a la potencia tal. Entonces se escribe aquí la sucesión, se verifica si la sucesión cumple con el criterio de Cauchy poniendo estas restricciones, usando la lista con los términos de la sucesión, tolerancia para verificar la convergencia y true si cumple el criterio de Cauchy o falso en caso contrario. Tenemos n igual a len sucesión. El for es un ciclo, ahí va a entrar así que lo que va a estar haciendo dentro del código. Entonces se generan los primeros 20 términos de la sucesión. En este caso elegimos 20. La sucesión es igual a generar sucesión por los n términos. Se usó una tolerancia para el criterio de Cauchy de epsilon igual a 0.01. Y aquí ya estamos usando, al imprimir los resultados, se pone la condición de si cumple con el criterio de Cauchy, entonces es convergente, y si no, entonces la sucesión es divergente y no cumple con el criterio de Cauchy. En este caso, la respuesta fue que la sucesión es divergente y no cumple el criterio de Cauchy. Tenemos errores en cálculos numéricos. Empezamos con n igual a 30, que sería el número total de iteraciones que elegimos, x igual a 0.5, que es donde vamos a calcular la derivada, h es igual a 1, que es el paso inicial, Emax lo definimos igual a 0, que sería el error máximo inicialmente en 0. Emin sería el error mínimo inicialmente en infinito. Y max es iteración con error máximo. Y min es iteración con error mínimo. Empezamos en el bucle inicial, ponemos el ciclo for, n, más 1, para que vaya avanzando. H es igual a 0,5 por h. Y es igual a, ahora sí que nuestras, ¿cómo se diría esto? Funciones, que es seno, y aquí ponemos nuestros if, que si el error es mayor al error máximo, entonces Imax es igual a I, pero si el error es menor que el error mínimo, entonces R es igual al error y min es igual a I, y aquí nos da todas las iteraciones. La iteración con el error máximo es 1 y la iteración con el error mínimo es la 28. En el error 1 tenemos 0.1534 y en el error mínimo es 3.05. Pasamos al método de bisección. Como dije, el método de bisección es sobre dos puntos, o sea, se eligen. Entonces tenemos x1, y1, x2, y2. x1 es igual a 0.1, x2 es igual a 1.5, y y pues tiene su fórmula que ya habíamos visto en el método de bisección. Y aquí se escribe todo el programa, y nos da un resultado de que la raíz, como aquí se pueden dar cuenta, básicamente, porque los x, en el eje x es 1.5 y en el eje y es 0.5. Entonces la raíz en el eje x pues sería 1, y es lo que dio aquí, la raíz es igual a 1. Y el número de bisecciones son 2, se hicieron 2 cortes en el plano al momento de graficar y fueron 2 veces. Luego tenemos el método de falsa posición. Definimos falsa posición, nuestras funciones, el total y las máximas iteraciones, que en este caso usamos 100. Entonces verificamos que la función tiene signos opuestos en A y B. Ponemos nuestras funciones. Ponemos que la función no cambie de signo en el intervalo dado. Entonces empezamos con iteraciones igual a 0, y iteraciones. Si esto es menor que las máximas iteraciones, pues entonces se calcula el punto de intersección XR, que sería igual a nuestra fórmula de falsa posición. Entonces verificamos la condición de parada, actualizamos los límites de intervalo y, ejemplo, definimos una función. Se define x a la 3 o x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6. Entonces tenemos raíces en x igual a 1 y x igual a 2 y x igual a 3. Estas serían nuestras raíces resolviendo esta función. Entonces llamamos al método de falsa posición, como ya lo habíamos programado anteriormente. Y entonces nos sale que la raíz aproximada es 1.000002815. Ahora tenemos el método de Newton-Raphson.
funciones. Encuentra las raíces aplicando el método de Newton-Raphson con esta función que tenemos aquí, f de x igual a 2x al cuadrado menos 5x más 3. Entonces, definimos. Nosotros podemos elegir, en Newton-Raphson nosotros elegimos el punto, entonces x es igual a 0. Metemos nuestro ciclo, donde vamos a agregar nuestra función, que está definida aquí, y se imprimen los resultados. Y estos son los resultados, fueron 6 iteraciones, y al número al que se acercó, o la raíz a la que se acercó a esta función, o la raíz de esta función, nos dio un resultado de 1 aproximadamente. Luego pasamos al método de Tartaglia. En este caso vamos a usar esta que está aquí, esta ecuación cúbica que está aquí, que es 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 8x menos 5 igual a 0. Se definen los coeficientes de la ecuación cúbica, que sería a igual a 3, b igual a 2, c igual a menos 8 y d igual a menos 5. Pasamos al cálculo de P y Q, que sería la fórmula del método de Tartaglia. Se define P es igual a 3 por A por C menos B cúbico sobre 3 por A cúbica. Se imprime el valor de P, lo mismo con el valor de Q. Se hace el cálculo de delta, que igual tiene que ver con la fórmula que les había mostrado con anterioridad en el método de Tartaglia. Y resolvemos según el valor de delta. Se hace nuestro if delta, si delta es mayor que 0, entonces una es real y 2 complejas. Pero si delta es creo que igual a 0, las raíces reales son raíces reales múltiples. Pero si delta es mayor que 0, entonces hay 3 raíces reales. Y bueno, aquí nos dio estos valores. Este valor de P, valor de Q, valor de delta, valor de teta, y x1, x2 y x3. Tenemos el método de Ferrari. En este caso usamos se podría decir que la misma que del método de Tartaglia. Sin embargo, cabe mencionar que en este caso, como es cuártica, o una ecuación de cuarto grado, entonces es 3x a la cuarta menos 5x a la 3 más 2x cuadrada menos 2x más 1 igual a 0. Entonces, definimos otra vez los coeficientes de la ecuación de cuarto grado, que serían A3. Aquí podría haber sido B, C, D, E, pero pues pusimos A1 igual a menos 5, A2, 2, A2 igual a 2, A3 igual a menos 8 y A4 igual a 1. Se guarda el valor original de A en otra variable y dividimos los coeficientes de P4 a la X y el coeficiente de X a la cuarta es diferente de 1. Entonces definimos los símbolos Y y X, entonces convertimos a tercer grado con el método de Ferrari. Ahora sí se usa la ecuación de Ferrari, la fórmula. Y entonces tenemos los coeficientes de la ecuación cúbica y se resuelve de la misma manera como la de Tartaglia. Cálculo de P y Q, el cálculo de delta. Se resuelve según el valor de delta, como ya vimos. Si delta es mayor, igual o menor, están aquí las restricciones, se podrían decir. Entonces tenemos el cálculo de E y F para las ecuaciones cuadráticas y definimos las dos ecuaciones cuadráticas resultantes. Entonces imprimimos los resultados y aquí nos da todos los valores. P, Q, delta, V, raíz, E, F, y las soluciones de la primera ecuación cuadrática son, y nos da los resultados. Ejemplo de interpolación lineal. Como les había dicho, la interpolación lineal es encontrar un valor dentro de una función cuando ya conoces dos puntos, o sea, ya hay 2 puntos conocidos. Entonces, definimos los 2 puntos iniciales, que tenemos x0 y y0, que podría ser igual x1 y y1. Entonces es 8,0.9030,900, sería el punto 1. Y el punto 2 es x1, o bueno, x2 podría ser igual y y2, igual a 12,1.0791,812. Ese es el punto 2. Entonces, el valor de x para interpolar. Durante los ejercicios de clase nosotros elegíamos, o sea, el profe nos daba el valor de x o nosotros lo elegíamos. En este caso elegimos x igual a 10, porque en la x1 y la x2 o y0 y y1 es 8 y 2, entonces la x para interpolar es x10. Valor verdadero de f de x igual a 1, el cálculo de f de x con interpolación lineal, y se escribe la fórmula de interpolación lineal y se calcula el error porcentual, que como ya saben es el error verdadero menos el error aproximado sobre el valor verdadero por 100. Y aquí imprime los valores. Valor estimado para f de 10 es igual a 0.99113 y el valor verdadero es 1 y el error porcentual es 0.886%. Luego tenemos el método de Newton. El método de Newton también tiene su fórmula, como ya les había mostrado en la presentación de PowerPoint. Entonces tenemos diferencias divididas, x, y. Aquí está el código de Newton-Raphson, sí está un poquito más largo. Tenemos los datos, nos dan se podría decir que nuestras 2 secuencias, en donde se va a evaluar y calcular y mostrar los resultados, básicamente. Luego tenemos el método de Lagrange. Datos iniciales, es el mismo ejemplo que en el de Newton-Raphson. Entonces, los mismos valores de x, valores de f de x, punto de evaluar y órdenes del polinomio.
y se calculan y muestran los resultados. Nos encontramos en Google Colab. Esto es con el objetivo de mostrar un código en Python, el cual tiene como principal y único uso de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Suponiendo que tienes una ecuación 2x más y igual a 8 y otra ecuación menos 3x menos y igual a menos 11, bueno, ¿cómo funciona? Antes de mostrar el resultado, primero define las variables. ¿Qué variables vas a utilizar? X, Y, Z, W, B, cualquier variable. Solamente tienes que escribirlos en los apartados y también en el apartado de variables. Luego tienes que introducir las ecuaciones. Tienes que dar a entender a Python de que eso es una ecuación. Vas a escribir los coeficientes y obviamente tienen que ser dos ecuaciones o más. Tienes que darlo a entender incluso acá. Ahora, ya tienes las ecuaciones, obtenemos el resultado de que X es igual a 3 y Y es igual a 2. Continuando con regresión lineal, ajuste lineal. Siendo una ecuación de la recta y igual a más bx, los coeficientes a vendrían siendo el promedio de y por la sumatoria de xy al cuadrado menos el promedio de x multiplicado por la sumatoria de xy por y. Todo esto por el resultado de la sumatoria de xy al cuadrado menos el número de términos que haya multiplicado por el promedio de x al cuadrado. En el caso de b, vendría siendo la sumatoria de xy y más el promedio de x multiplicado por la sumatoria de y. Todo esto dividido por el resultado de la sumatoria de xy al cuadrado menos el número de términos multiplicado por x promedio al cuadrado. Siendo x promedio y y promedio la sumatoria de xy sobre el número de términos y la sumatoria de y sobre el número de términos. Ahora con este ejemplo, tenemos la siguiente tabla, donde x es 3, 4, 5, 6, 7, 8, y es 0, 7, 17, 26, 35 y 45. Ok, primero sacamos el promedio de x, que sería 5.5, luego el promedio de y, que vendría siendo 21.67. Aquí decidí señalarlo, pues para que no haya pierde, de la sumatoria de xy al cuadrado. Serían los valores de x elevados al cuadrado y luego sumarlos todos para que dé el valor que buscamos. Ahora, en sería un caso similar, donde multiplicaremos los términos de 3 y 0, 4 y 7, 5 y 6 y 17 y se sumaría todo. Y acá pues es solamente la sumatoria de los valores de y. Ahora tenemos donde después de toda la operación, que es prácticamente siguiendo pues la fórmula que ya mostré, nos termina como resultado menos 28.27. Aplicando la misma fórmula en el caso de b, bueno, no la misma, la fórmula que ya mostré anteriormente sobre b, nos terminaría dando 9.09. Entonces la ecuación lineal de la tabla vendría siendo y igual a menos 28.27 más 9.09x. Bueno, pues ahora hablaremos sobre la regresión lineal ajuste polinomial. Si tenemos una ecuación del polinomio donde y es igual a la 0 más a la 1x más a la n x a la n, y con el sistema de ecuaciones del tipo que se puede mostrar acá, donde las matrices a y b son las siguientes, al menos para orden 1, donde las matrices A y B en segundo orden vienen siendo las siguientes, y donde las matrices para el tercer orden vienen siendo las siguientes. Se va a ver un ejemplo de esto. Ahora bien, se tiene la siguiente tabla. Tenemos que encontrar el valor de la función cuando x es 1. En las filas de x es menos 1, 0, 3 y 7. En la fila de y es y, 2, 0, 4 y 7, donde n es igual a 4. Ok, para no perder tiempo en procedimientos, ya que bueno, hay limitantes de tiempo, pues aquí están los valores. Una vez teniendo los valores, se determina el sistema de ecuaciones, en donde pues se va a determinar el valor de a y b, donde f de x o y es igual a 1.55228 más 0.76774.2x. Ahora, evaluado con x igual a 1, f de 1 es igual a 2.290. En el caso del método de límites no requiere mayor cálculo o métodos de mucha dificultad. Sin embargo, tienes que analizar el problema que te están dando para buscar una solución. Ejemplo, te dan el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si tú decides evaluarlo en x igual a 1, te termina dando 0 sobre 0, lo cual es incorrecto porque obviamente se puede ver que tiene una solución. Ahora, tú simplificas esto. X al cuadrado menos 1. Te termina dando x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Ok, al evaluarlo, o incluso antes, te das cuenta que esto se cancela, quedando 1 más 1, o x más 1, lo cual termina dando 2, siendo el resultado de esto. Les voy a hablar sobre el método de diferencias finitas de tabla progresiva. Ahora, la primera derivada de una función en xy es igual a la función evaluada en xy más 1 menos la función evaluada en xy,
Y a todo esto lo va a dividir entre h, siendo x y el punto de interés y h el tamaño del paso. Esto aplica para la progresiva, regresiva y centrada. El método de diferencias finitas, la regresiva, es la primera derivada de la función evaluada en xy es igual a la función evaluada en xy menos la función evaluada en xy menos 1. Esto se divide entre h. La centrada, la misma derivada es igual a la función evaluada en xy más 1 menos la misma función evaluada en xy menos 1. Esto se divide entre 2h. Ahora un pequeño ejemplo. Se tiene que hallar la primera derivada de la función con h igual a 0.1 y x igual a 1. Aquí te tienen la función, aquí se tiene ya la primera derivada y la segunda derivada ya evaluada en 1. Ahora, este viene siendo la función, la diferencia finita progresiva. Aquí se ve como la función evaluada en 1 más 0.1 menos la función evaluada en 1 entre 0.1. Aquí da todo lo que ya se está calculando y es igual a 2.31, es un aproximado, pero está hacia adelante de lo que teníamos que conseguir, que sería 2. Ahora la misma función, pero la regresiva, nos termina dando 1.71, está atrás de lo que nos debería dar, que sería 2, como bien lo dice su nombre. Ahora la centrada, que viene siendo la tercera, después de todos los cálculos, da 2.01, es demasiado aproximado y prácticamente viene siendo un resultado muy similar. Pues continuando con el método de integración numérica de trapecio, donde el área de una integral definida es igual a la longitud de los segmentos, que sería siendo h sobre 2, multiplicado por la función evaluada en xn-2 más la función evaluada en xn-1. Esto más la longitud de los segmentos sobre 2, multiplicado por la función de xn-1 más la función de xn, donde y es el área y h la longitud de x en todas las secciones. Ahora con este ejemplo, donde tenemos que usar 4 trapecios para integrar seno de x al cuadrado entre los intervalos 2 y 8. Primero sacamos h, 8 menos 2 sobre los trapecios que vamos a usar, que vienen siendo 4, 1.5. Ahora, 1.5 sobre 2 lo multiplicamos por la función evaluada en 2 más la función evaluada en 3.5, cierro corchete, más 1.5 sobre 2 multiplicado por la función evaluada en 3.5 más f evaluada en 5. Y así. Me explico. La integración por trapecios separas diferentes segmentos del área que buscas. Es por eso que pues, multiplicas y divides entre la longitud de los segmentos porque deben ser iguales. Porque tienes que sacar el área de esos pequeños segmentos y luego sumarlas todas para encontrar el área principal, el área total. Después de todas las sumas y multiplicaciones, el resultado aproximado viene siendo 2.987,53. Pero no es correcto, no del todo al menos, es una aproximación, porque el resultado real es 2.88278. Aquí, de hecho, tengo un código en Python con la misma función, mismos valores de A, de 8, digo de B, y de los trapecios que vamos a ocupar, y al momento de ejecutar, pues nos da el resultado que obtuvimos, pero el error es esto, siendo prácticamente comprobado de que pues, lo que hicimos pues tuvo un resultado esperado. Pues prosiguiendo con el método de interrogación numérica Simpson 1/3, para obtener la integral definitivamente de Simpson 1/3 se tiene que multiplicar h sobre 3 por la función evaluada en x0 más 4 por la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2, donde h es igual al punto b menos el punto a sobre 2. Cabe decir que la cantidad de sucesiones debe ser par. Aquí hay un ejemplo. Se tiene que integrar x al cubo menos 2x entre los intervalos 0 y 4. Primero pues se calculó el área de la integral definida, así directamente, y nos dio 48. H es igual a 4 menos 0 sobre 2, donde es igual a 2. Entonces sería 2/3 multiplicado por la función evaluada en 0 más 4 por la función evaluada en 2 más la función evaluada en 4. Y después de hacer las operaciones, da 48, lo cual prácticamente acertó de lleno. Ahora el método de integración numérica Simpson 3/8, en el cual el área de la integral definida viene siendo 3/8 por h multiplicado por f evaluada en x0 más 3 por f evaluada en x1 más 3 por f evaluada en x2 más f evaluada en x3, donde h viene siendo b menos a sobre 3. El ejemplo, tenemos que integrar 1 sobre x entre 2 y 7, donde h viene siendo 3, 5/3, y viene siendo 3/8 por 5/3, multiplicándolo por f evaluada en 2 más 3 por f evaluada en 11/3 más 3 por f evaluada en 16/3 más f evaluada en 7. Una vez tenido esto, se compara con los resultados que debería dar, o el valor exacto de la integral, da que es 1.26471.2, es aproximado a 1.252763, y pues ya con eso está el método de integración Simpson 3/8. Los métodos numéricos son herramientas fundamentales en la ingeniería, ya que permiten resolver problemas complejos que no tienen soluciones exactas o analíticas. Son esenciales para abordar situaciones prácticas en las que intervienen múltiples variables y restricciones, como en el análisis estructural, en la simulación de fluidos o en el diseño de circuitos eléctricos. A través del estudio de métodos numéricos, he adquirido habilidades clave como el planteamiento de problemas matemáticos y su solución mediante algoritmos. Este aprendizaje no solo fortalece el conocimiento matemático, sino que también desarrolla competencias críticas para enfrentar desafíos ingenieriles del mundo real.